Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora estén viendo esto, pero estamos muy contentos porque hoy conmigo regresamos a las pláticas. Conmigo está el mismísimo, el señor Pablo Viruega, que ustedes conocen y conocen muy bien de la NFL, sobre todo Monday Night Football, Sunday Night Football, college y muchas otras disciplinas, NBA, y ha cubierto Juegos Olímpicos y Mundiales y Super Bowls y no sé qué tantas cosas más. El señor radica en Estados Unidos y está en lo que yo le llamo la NASA de los deportes, ESPN en Bristol, en Connecticut, Mothership. ¿Cómo estás, Pablito? Muy bien, Charlie, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo, con todo tu público y gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para platicar de lo que nos gusta, que son los deportes, fútbol americano, básquetbol, como decías, y sobre todo, pues, todo lo relacionado a los medios y a los deportes, que hay gente que le interesa también. Sí, fíjate que aparte de más que esto, hacer el análisis, viene el Super Bowl y todas estas páginas de análisis y todo, que bueno, pues tú muchísimas. Más allá de eso, queremos saber quién es Pablito Viruega, el que está atrás del micrófono y cómo se prepara para un programa y lo que viene del bowl y todo eso. Pero vámonos para atrás, como diría por ahí mi abuelito. Vámonos para atrás y a ver, tú empezaste por ahí en 1993 en Grupo Radio 1000, pero antes de eso tú estabas en Pumitas jugando fútbol americano con cierto personaje que le dicen el Tapanaba, y estaban ahí Sí. dos chavitos, dos mocositos jugando fútbol americano. Platícame esa etapa de tu vida. Sí, pues realmente yo empecé a jugar fútbol americano desde muy chico, yo creo que 5 años, 4 años, soy el menor de tres que jugaron fútbol americano, entonces, pues cuando yo nací, pues imagínate, mi hermano el mayor me lleva 5 años, dice mi papá que después de pasar algunas etapas en distintos deportes, natación y demás, le pidió jugar fútbol americano, mi hermano el grande, ¿no? Y mi papá jugó 2 años en los Cheyennes del Poli con el coach Rodero. Mi papá era más beisbolista y más futbolista. Y él dijo, bueno, pues si quieres, pues a ver, ¿no? No, pues a ver cómo te va y ya. Y fíjate que el primer equipo al que fuimos fue a los Vaqueritos de Cuapa. Nosotros somos del sur de la Ciudad de México y pues éramos de ahí, de los andadores de Villacuapa, Coxpa, Avenida La Garita. Unos amigos de la familia que siguen siendo amigos nuestros, vivían también ahí y estaban jugando, si no mal recuerdo, ahí en Vaqueritos. El caso es que fuimos ahí. Y ahí yo empecé a jugar 2 años de flag football. Yo habré tenido 5 años, algo así. Y ya para 1979 nos cambiamos a Pumitas y realmente ahí fue donde crecí y ahí jugué todas mis infantiles, juveniles y nada más. Jugué una intermedia que ya fue en la universidad, en la UIC, donde estudié comunicaciones y ya realmente fue por un tema de querer jugar, pero operaciones en la rodilla izquierda, una más en la derecha, el tema de que ya había que empezar a trabajar, de que estaba en la escuela, pues ya me iba en la tarde, no era como ahora que tú podías mover tus horarios, o ibas en la mañana o ibas en la tarde, me tocó ir en la tarde, entonces era más difícil seguir entrenando. Y pues sí, ahí en Pumitas fue donde conocí al Tapa. El Tapa realmente no es de mi generación, se ve más cascadón y pues sí, es más grande que yo. No, el Tapa es de la relación que tenemos es porque el Tapa es de la generación de mi hermano el Grande y Ya. jugó muchos tiempos con mi hermano el grande, en la misma categoría. Y luego, de manera coincidente, fueron a la misma universidad, estudiando diferentes carreras, pero estuvieron en la misma universidad. Y el hermano del Tapa es de la edad de mis hermanos, entre mi hermano más grande y yo, hay unos gemelos, me llevan 3 años, y el hermano del Tapa es de la misma edad que mis hermanos los gemelos. Entonces, ahí sí había una relación todavía más fuerte, porque incluso el hermano del Tapa, Mike, se iba a nuestra casa a dormir en los veranos con mi hermano José y Javier. Mi hermano Héctor, el mayor, pues sí tenía una buena relación también con el Tapa. Hoy en día, pues la verdad es que todos somos muy buenos amigos, pero sí de chicos era más la relación de mis hermanos con el hermano del Tapa, pero pues por ahí nos conocíamos, ¿no? Nos conocíamos, las familias se conocían, porque fueron muchos años juntos ahí en Pumitas, y después coincidimos en un Super Bowl, o sea, yo no sabía que el Tapa se dedicaba a esto, el Tapa tampoco sabía que yo me dedicaba a esto,
y trabajando para diferentes medios, nos encontramos en un Super Bowl. Y fíjate, año con año nos veíamos ya en la semana del Super Bowl, y luego ya el Tapa se vino a vivir a los Estados Unidos, yo me vine para acá, y mira lo que son las cosas, acabamos los dos ya en ESPN, ¿no? Fíjate, ¿cuándo en su vida se iban a imaginar cuando estaban aquellos campos de fútbol americano, que algunos años después, y lo digo así, algunos años después, iban a estar allá, ¿no? Tú en Bristol, en ESPN, como digo, en la Mothership, en los headquarters, él en Dallas, bueno, no, en esta zona de Dallas, y además él siendo como el insider de los Vaqueros de Dallas, él tiene todo el all access de los Vaqueros de Dallas, pero aparte no solo cubre en ESPN, cubre muchísimas cosas, box y todo esto, pero me da gusto que pues dos amigos después de muchos años de la infancia y de familias pues estén ahí en ese rollo. Por ahí también platicábamos en algún momento tú y yo que tú jugaste varias posiciones, desde centro, corredor, a la cerrada, a la abierta, y eso te permite, y yo siempre lo he dicho y lo digo en alta, y te lo he dicho muchas veces, que tú en tu análisis, porque para la gente que no sepa, normalmente hay un comentarista y un analista. Tú funges, puedes hacer las dos cosas, pero haber jugado en todas esas posiciones te permite saber de los fundamentos que hay que analizar y hay que ver en un partido de fútbol americano. Ahora bien, no es lo mismo saberlo que expresarlo, que saberlo explicar, y tú lo haces muy bien. ¿Cómo haces porque claro, cuando entendemos más o menos de este deporte y que bueno, no somos coaches o fuimos coaches, pero no tenemos tanto conocimiento como tú, ¿cómo lo haces para permear ese conocimiento, entretener a la gente, hacer el análisis, pero no caer en el coacheo? Pues yo creo que con el tiempo vas encontrando un estilo, vas encontrando una manera de también conocer al público. Una de las cosas que sí hago es que leo muchos de los comentarios, probablemente no contesto a todos los comentarios, sean buenos o sean malos, porque a veces el tiempo no te da, ¿no? O sea, no puedes estarle contestando a la gente muchas de las dudas o... o contestando y entrando en un diálogo con la gente, porque pues, bueno, pues uno tiene también vida privada y vida familiar, ¿no? Entonces, pero sí leo los comentarios, sí leo algunas preguntas. Hay un diferente público que está empezando a ver el fútbol americano. Uno de los retos que tiene ESPN, Charlie, es que, pues tú sabes que no es una cadena, es una cadena de cable en toda Latinoamérica. Entonces tienes un público muy diverso, un público que, si bien es cierto que en México tiene, específicamente en el fútbol americano, en la NFL, tiene un mayor peso en México por pues, los años que lleva, por la tradición, por el conocimiento del juego y demás, pero en Centro y Sudamérica está creciendo también. Entonces tienes que encontrar la manera de cómo llegarle a todos esos públicos. Específicamente en México es complejo porque en México tienes un gran número de personas que jugaron el fútbol americano, lo jugaron a un muy buen nivel, Liga Mayor, está el grupo de los coaches, todos los coaches que siguen actualizándose y que saben saben muchísimo más que yo del tema del fútbol americano. Entonces, yo lo que siempre comento y lo que digo es, a ver, yo trato de que esto sea fácil de entender y que sea entretenido, porque al final, pues de esto se trata, que podamos entretener a la gente. Hay un público que a lo mejor, pues, es muy básico lo que se comenta, porque me lo llegan a decir, oye, pues es que tus análisis o tus claves de partido eso, son muy básicas. Y le digo, pues sí, no te voy a decir, tienen que eliminar a Lech, tienen que hacer un cover no sé qué, y todo eso, porque pues entonces ya me estoy yendo a otro nivel que a lo mejor a veces o me lleva más tiempo o tengo que prepararlo más, o incluso pues estoy fuera de la mayoría del target que está viendo el partido, solamente por cumplir con un nicho, ¿no? Con el cual difícilmente serás aceptado. Pocos son los que realmente dicen, ¿sabes qué? Sí le sabe. Generalmente hay un cierto celo de un grupo de gente que sabe mucho de un deporte y cuando escucha a alguien que tiene conocimiento dice, no le sabe mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que yo trato de hacerlo sencillo, trato de entretener a la gente, trato de dar mi punto de vista, mi análisis conforme a lo que yo veo y a lo que he visto y a lo que he estudiado. Obviamente,
hay otro punto, Charlie, que tú debes de sustentar algún comentario. ¿Cuál es la manera de sustentarlo? Pues en mi caso no es con un tema de que yo jugué fútbol americano, porque pues sería una barbaridad que yo al aire estuviera diciendo, bueno, es que del tiempo que yo jugué fútbol americano, el centro tenía que ser esto. Eso con todo respeto, pues sería una gran estupidez de mi parte, porque no es comparable el nivel de fútbol americano al que yo jugué al que juegan en Liga Mayor hoy en día en México. Y no estoy tocando nada de Estados Unidos, simplemente me quedo en México. El que lo haya jugado, bueno, te da cierta ventaja, aunque no es necesario y no es una obligación el que lo hayas jugado, el deporte que sea, como para poder analizarlo. Eh, pero la manera de sustentar lo que yo voy a comentar o analizar, pues es la única manera de hacerlo es con estadísticas. Y entonces para eso te lleva una preparación. Tienes que preparar un partido, ver cuáles son los puntos. A ver, mira, este equipo corre bien el balón, este equipo tiene una muy buena línea ofensiva. Bueno, voy a sacar información de la línea ofensiva, de los corredores, y por si lo llego a necesitar en el partido, bueno, pues lo comento. Pero sí también es, obviamente, ver cómo juegan los equipos, cuáles son sus tendencias, cómo es que tratan de superar a lo que tienen enfrente, en fin, no es una preparación distinta a la de un narrador, a la de un play-by-play, como le llamamos. El analista pues, tiene que hacer otro tipo de preparación y muy probablemente la mayoría de lo que estudiaste, la mayoría de que leíste, la mayoría de que sacaste de información, pues a lo mejor no lo vas a ocupar en gran medida, Charlie, porque el partido te va a ir dando un análisis y una tendencia de cómo están dándose las cosas. Entonces, pues tendrás que ir ajustándote a eso. Y caray, muchas veces, ¿no? Cuando se prepara un programa o se prepara un partido, que de repente dices, bueno, de todo lo que estudié, de todo lo que preparé, de todo el análisis que hice, de todos los datos, de la estadística, yo no soy tan matemático, las matemáticas me costaba mucho trabajo desde la secundaria y tal, pero cuando llego a estadística social y me meto a la estadística del fútbol americano, me enamoré de la estadística. Entonces, muchas veces de todo lo que analizas, de todo lo que estudias, de todo lo que preparas, dices el 10% y pum, se acabó, ¿no? Pero tú, ¿cómo te preparas? Porque además, claro, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un Monday Night Football, any given Monday, ¿cómo te preparas? ¿Desde qué hora empieza tu preparación? Claro, ya tienes el partido, sea rival A contra B. ¿Cómo te preparas? ¿A qué hora te preparas? ¿Por qué haces el Sunday Night Football? ¿El lunes te levantas temprano y te pones a analizar lo que sigue? ¿O cómo es un día antes de un juego de Monday Night, por ejemplo? Bueno, la preparación empieza desde mi punto de vista, desde que inicia la semana. O sea, por ejemplo, hoy es martes, esto que estamos grabando es en martes, ¿ok? Es en martes y falta más de semana y media para el Super Bowl, ¿no? Entonces, pues yo ya empecé, ¿no? ¿Cómo? Leyendo mucho, en una semana normal, como tú decías, en un lunes por la noche. Mi semana, digamos que empieza yo creo que el miércoles, ajá, el miércoles, porque el lunes, termino el lunes, el martes, toda esta temporada estuve escribiendo una columna para la página de NFL, entonces escribía esa columna y lo hacía durante la mañana, ¿no? Del martes. Y el martes trato ya en la tarde como que desconectarme un poco, porque además no suele haber mucha información los martes de la NFL. El miércoles es cuando empiezan los entrenamientos y demás. Entonces el miércoles yo me siento y empiezo con el domingo por la noche. El miércoles le dedico al domingo, el jueves al lunes, el viernes al domingo. Ya para el viernes ya debe estar casi acabado el domingo. Uh-huh. Y y el sábado le doy un poco más al lunes. Ajá. En mi preparación, en algo que yo hago, en una cartulina, en una hoja donde yo pongo todas mis alineaciones, ahí voy agregando datos y demás. Pero además, por otro lado, Charlie, pues a ver, que surgió que tal jugador está lesionado, ¿no? Cuando yo hago mi preparación al inicio,
digo, y a ver, ¿por qué este no está jugando, no? Si era el titular. Es difícil seguir 32 equipos de la NFL, es muy difícil. Entonces, cuando llegas a empezar a analizar ese equipo, dices, oye, ¿qué ha pasado con este? Pues este era el tackle izquierdo o este era el corredor, ¿qué le pasó? Bueno, si es una noticia importante, seguramente te habrás enterado, pero sobre todo los linieros, jugadores que pasan desapercibidos, entonces me meto a ver y digo, mira, hace 2 semanas se lesionó y resulta que está en la lista de lesionados, o entonces empiezo a investigar así lo básico, ¿no? Pero es un día por juego, generalmente es martes para el domingo, miércoles para el lunes, jueves para el domingo, viernes para el lunes. El sábado trato de dejarlo porque hay actividad familiar, ¿no? O hay college, ¿no? El domingo, pues lo que hago es que el domingo en la mañana estoy con la familia, vamos a la iglesia, regresamos, tomo lunch con ellos o como con ellos y luego ya veo los juegos de la una, los medio veo, realmente veo mucho el Red Zone, porque además esa es otra cosa que déjenme explicarles, déjenme hacer un paréntesis. En Estados Unidos no es como en México, y esto siempre lo digo, en México son privilegiados, más que en Estados Unidos, y dirán, ¿pero por qué? Bueno, en México tú tienes la oportunidad de ver a las 12 del día, tú tienes la oportunidad de ver un partido en Televisa y un partido en Fox, ¿no? O dos partidos en Fox, me parece, ¿no? Y luego a las 3 de la tarde tienes otros dos de Fox y otro de Televisa. Uh-huh. Y luego tienes el domingo por la noche, si es que tienes contratado el sistema de cable. ¿Ok? Esos son los partidos que hay en México. En Estados Unidos te pasan los partidos de acuerdo a la región de donde vives. Entonces, por ejemplo, yo acá en Connecticut, que es un estado de New England, nada más puedo ver partidos que son de los Patriots, de los Bills, de los Giants, eh, de los Jets y nada más. Y nada más. O sea, si yo quiero ver un juego San Francisco-Dallas, no lo puedo ver acá. A menos de que sea transmitido a nivel nacional a las 4 de la tarde o domingo por la noche o lunes por la noche, pero si lo juegas a la 1 de la tarde no lo puedo ver. Entonces hay partidos a la 1 que yo no puedo ver a menos de que contrate el Game Pass, el Sunday Ticket o cosas de esas, ¿no? Entonces tengo el Red Zone, veo el Red Zone a la 1, el de las 4 ya lo veo, veo una parte en casa y me voy al canal. Y ahí termino de cerrar la preparación del domingo, sobre todo con el tema de los inactivos, algunas últimas noticias. El lunes, ¿cómo es el día? El lunes, bueno, el lunes es un día, para el lunes por la noche, Charlie, hay mucha más información porque este es otro punto y déjenme explicárselos. No es lo mismo hacer un domingo que un lunes por la noche. Ustedes lo ven en la televisión y dicen, bueno, pues un partido de NFL y es lo mismo, ¿no? O sea, son 11 contra 11. El domingo es una producción de NBC, de NBC en los Estados Unidos. Entonces, los derechos en Latinoamérica los tiene ESPN, pero nosotros no tenemos control de la producción. Por lo tanto, ESPN en inglés, todo el grupo de estadísticas de ESPN no te da tanta información como para un lunes por la noche. El lunes por la noche es un producto de ESPN y entonces, por lo mismo, lleva sus propias gráficas en español y lleva muchas cosas. Hay un crew más grande de producción y demás. Entonces, sí requiere mucha más atención. Y el lunes lo que hago es que termino de preparar ese partido de acuerdo a información que haya mandado el productor, de acuerdo a algunos temas que, por ejemplo, en el lunes hay oportunidad de que yo pueda poner eh, a más a detalle claves del partido, algunos otros datos del encuentro. En el domingo por la noche es un poquito más complicado porque además, otra cosa que la gente no sabe, el domingo por la noche la producción está en México, el que lo narra, que es Ciro Procuna, está en México y yo estoy acá en las instalaciones de ESPN en Bristol. Entonces, toda esa coordinación pues no es tan fácil como cuando es un lunes por la noche. El lunes amerita, no quiere decir que amerite más tiempo de preparación, pero hay más elementos de producción a los cuales hay que poner atención y detalle. Tan es así que hay otro elemento más para narrar, que es el caso de John Sutcliffe, que está en el terreno de juego. En el domingo por la noche somos Ciro y yo nada más. Entonces,
sí es una semana bien ocupada porque cada día tienes que dedicarle algo a un partido, cada día. Ya acabé con mis alineaciones, ya acabé con mi hoja. Por ejemplo, vuelvo a la actualidad. Hoy es martes, falta semana y media para el Super Bowl, Charlie. Hoy martes debo ya tener al menos las alineaciones tanto de Filadelfia como de Kansas City. Ya tengo gran parte avanzada porque Kansas City lo hice en la final de la Americana, entonces nada más tengo que actualizar el tema de Filadelfia y después empezar a ver cómo agrego datos y datos y datos. A ver, mira, aquí lo tengo aquí a la mano. Para que se den una idea, este es el de la final este es el final de la Americana, ¿ok? Y entonces ahí Wow. está, ustedes pueden ver, arriba está la ofensiva de Cincinnati y abajo está la defensiva de los Chiefs, ¿ok? Ah, bueno. Entonces, ustedes pueden ir viendo cómo yo agrego información. Esta la voy agregando en la semana, todos los días, todos los días, todos los días. Aquí está todo el calendario, las estadísticas. Y entonces, el concepto de esto se llama un flip card, porque le haces un flip, ¿no? Y entonces ahora tienes, perdón, espérame, que es así. Así es, ¿no? Ajá. No, así, perdón, así. Así. Ahí Sí. está. Okay. Es que aquí está entonces la ofensiva de Kansas City, la defensa de Cincinnati con información y datos. Y luego, si ustedes ven, por ejemplo, déjame ponerte aquí, esto que está aquí, eh, de aquí, el tackle izquierdo y el guardia derecho. ¿Por qué están ahí? Porque en la semana se reportaron que no iban a jugar, que están fuera. Entonces hay anotaciones que incluso no se alcanzan a ver, pero yo hago a mano, ajá, que eso es durante el partido. Entonces esta hoja yo la debo de tener lista para el martes o miércoles, ¿no? Y ya después en la semana le voy metiendo información y leyendo y todo lo que se te ocurra en cuanto a tema de análisis, ¿no? Tema de análisis, no de narración. La narración es otra cosa porque eso involucra historias de los jugadores, estadísticas y demás, ¿no? Wow, no, interesantísimo. La verdad es que todo eso que nos estás enseñando es pues es como la guía que necesitas, por ejemplo, ahorita Pordy, ¿no? Que ahorita está en boga de todos y bueno, ya desafortunadamente se lesionó y bueno, ahorita no vamos a tocar tanto los temas de los partidos, pero claro, todas estas muñequeras que traen la mayoría de los quarterbacks de la NFL que tienen pues un poquito como el playbook, las jugadas que tienen ahí hasta por numeración y tal, pues tú lo tienes prácticamente en esa hoja como cronista deportivo, como analista de ESPN, y a mí me llama mucho la atención, por Exacto, ejemplo, Charlie, porque mira, Ajá, dime. déjame decirte algo. Es que mira, qué bueno que lo acabé haciendo aquí en mi oficina, porque si lo hubiera hecho allá abajo en el sótano de la casa donde tengo el estudio, no hubiera tenido a la mano todos estos datos o todas estas hojas. Es más, espérame, creo que ya lo tiré. Ah, no, aquí está, mira, aquí está. Bueno, toda esa información que ustedes vieron en esas hojas es lo que viene en todas estas hojas, ¿no? O sea, Ok. son no sé cuántas cuartillas, ¿no? De algo, de algo de información y otras más acá. Entonces hay que leer, o sea, hay que leer. No es una cuestión de, bueno, pues llego y me siento y ya está. Mira, por ejemplo, este es uno parecido. Este fue el lunes por la noche que no se jugó. ¿Te acuerdas? El que se Ah, claro, claro, canceló. claro. Ujú. Ajá. Aquí está la hoja. Entonces, tienes que hacer todo eso porque si no, no hay manera, o sea, no hay forma. Es como un examen, o sea, tienes que prepararte para un examen, tienes que estudiar. Esto yo siempre se los comento a los chicos que se quieren dedicar a esto, todo eso. Si tú quieres llegar el día del partido y narrar, eh, pues nada más diciendo, Pedro se la pasó a Pablo, Pablo se la regresó a Ricardo, Ricardo se la mandó a Jorge, pues eso la verdad lo hace cualquiera memorizándose los nombres, ¿no? Ubicando dónde están los jugadores en el campo. Tienes que ir más allá, o sea, tienes que ir más allá. Y no solamente se trata de decir frases bonitas, apodos, chistes, es parte del estilo, ¿no? Cada quien tiene su estilo. Hay gente que le gusta poner apodos, que hace señalizaciones, analogías, cada quien tiene su estilo.
cada quien tiene su estilo. Lo importante es prepararte, estudiar y hacerlo entretenido, ¿no? Hacerlo entretenido, y en el fútbol americano, al haber tantas pausas, tienes que, además del play by play, del análisis, pues tienes que llenarte de todas estas estadísticas y darle el valor agregado a la gente, pero eso, entretenido, no nada más lanzar datos y el yardaje y las intercepciones y el Perdón. salud Ajá. y el average del Gracias. quarterback, sino hacerlo súper atractivo. Y ahorita, por ejemplo, me viene a la mente el partido que, como decías, no se dio por el caso de Damar Hamlin. ¿Te ha tocado hacer algo similar a lo que pasó ese día? Me refiero, fue una situación histórica, especial, que yo lo platicaba con Enrique Burra cuando cubrió la Serie Mundial aquel octubre, en donde fue el moto de Uh-huh. San Francisco. ¿Cómo lo vivió? Ahora toca la de Damar Hamlin y están en vivo, están Lalo, Varela y tú transmitiendo ese partido. Pasa la lesión de Damar Hamlin y la verdad es que se veía muy fea la situación, ¿no? Viendo a los jugadores llorando y decías, caray, esto va más allá de eso. Además del caso de Damar Hamlin, ¿cómo lo viviste? ¿Te ha tocado narrar algo similar en algún otro deporte o algo similar que rompa el paradigma y que rompa la transmisión? Y por mucho que te prepares, de pronto digas, esto ya es una nota periodística más que de informativo de fútbol americano. Pues mira, no a ese grado, no a ese grado. Estoy tratando de hacer memoria y me ha tocado cubrir eventos difíciles, pero ya vas predispuesto, ya sabes a qué vas a cubrir, ¿no? En el momento, no, en alguna ocasión me tocó un partido de Liga Mayor en el Wilfrido Massieu, donde fue un Águilas Blancas Cóndores, donde empezó a haber pues disturbios en la tribuna de los Cóndores, pero no en la tribuna, sino atrás de la tribuna, ¿no? Atrás de la tribuna, incluso pues escucharon como disparos o petardos, no puedo asegurar qué eran, pero explosiones, vamos a decirlo, y la gente empezó a correr en las tribunas y se empezó a meter al campo. Y los jugadores se metieron al campo, entonces, pues obviamente nosotros estábamos en la tribuna de las Águilas Blancas en el palco, era el único palco que había, no sé si siga viendo el único palco ahí en el Wilfrido Massieu. Y bueno, pues tienes que, obviamente, manejar la información que sepas con mucho cuidado. En el caso de Mark Hamlin, ahí fue muchísimo más difícil, ¿no? Porque pues, lo otro era una transmisión radial, de la cual puedes manejar un poco la situación en el sentido de que no hay imagen, la gente no lo está viendo. Pero en el caso de Mark Hamlin, no puedes ocultar nada. La cámara te está mostrando cosas, ¿no? Claro, hay momentos, y llegó un momento en el que la cámara se alejó y no estuvo ahí, ¿verdad? Pero nosotros sí vimos, eh, cuando nos íbamos a pausa constantemente, pues sobre todo en las primeras pausas, de que había movimiento de los servicios médicos, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a decir, esto está grave, o sea, esto es algo más serio. Y es una situación de la cual, pues, primero aprendes, difícilmente puedes estar preparado porque tú te preparas para un partido, no te preparas para eso, pero entonces sí tienes que ser muy cuidadoso con la información, muy cuidadoso. Yo creo que eh, la experiencia es lo que te sale, lo que te saca adelante, ¿no? Y en este caso, pues la experiencia que tiene Lalo, que tiene John y un servidor, de inmediato, sin ponernos de acuerdo, aunque también el productor nos daba indicaciones, nosotros decíamos, bueno, a ver, ¿qué información tenemos? Es la que podemos dar. Incluso, déjame decirte algo, como ustedes saben, pues nosotros no estamos en los estadios. John sí está en el estadio. John tenía algo de información y la daba al aire, pero no era toda la información, ¿no? Eh, ya después, en una cuenta de Twitter de un reportero de Cincinnati, una cuenta verificada en Twitter, uh-huh, eh, yo vi que él reportó que a Damar Hamlin le habían dado ¿cómo se llama? ¿Resucitación? Asistencia, Uh -huh. resucitación, exacto. Le habían dado resucitación y entonces se lo comenté al productor. Le dije, hey, tal persona, no recuerdo su nombre, tal persona de tal, me metí a ver en internet en una pausa, eh,
de qué medio era, pues era un canal local de televisión, y no solo eso, era una cuenta verificada de Twitter. Hoy en día cualquiera puede verificar las cuentas de Twitter, ¿no? Tú pagas y ya está. Entonces tampoco no era seguro que yo pudiera dar esa información a pesar de que era una cuenta verificada. ¿Qué me llevó a pensar que era válida esa información? Porque insiders de la NFL habían dado retweets, habían dado likes, ¿no?, de esa información. Entonces, antes de decirla al aire, yo la comenté con el productor y le dije, ¿sabes qué? Mira, acaban de publicar esto en Twitter, bla, 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 bla. Y me dijo, ¿y esto? Y Lalo también dijo, sí, y tal insider de la NFL ya le dio like y ya esto. Bueno, entonces, y me dijo el productor, ok, entonces coméntala al aire, pero dale crédito a esa persona, ¿no? Primero por un tema de ética, ¿no? Porque tienes que darle crédito. Y otra por un tema también de que de cierta manera tú te proteges al dar la información, ¿no? Entonces, sí, fue una situación difícil, pero no, nunca antes me había tocado algo así en vivo. Estoy tratando de hacer memoria, Charlie, pero no, me tocó, a ver, pero no sale de lo deportivo. Me tocó la eliminación de Bernardo Segura, bueno, cuando le quitan la Mm. medalla ahí en Sydney, ¿no? Pero bueno, pues habíamos varios reporteros ahí y entonces no sale de lo deportivo, ¿no? Otras coberturas difíciles que me tocaron, pero ya iba predispuesto, ya sabes a lo que ibas. Fue el tema de los bombazos acá en Boston, que queda 2 horas de donde yo vivo, y fue un día después de los bombazos me dijeron, hey, te toca ir a cubrir, tienes que ir a cubrir. Y bueno, pues entonces ya sabes a lo que vas y tienes que ir preparado para manejar la información y demás. Y me tocaron varias audiencias, varias coberturas del tema de Aaron Hernández también. Entonces, Uf. o sea, no están no son narraciones deportivas tan ligadas a los deportes, pero bueno, al menos en esas ya vas predispuesto, ya sabes a lo que vas a cubrir y ya vas preparado. Ok, el cronista deportivo que se convierte ya en periodista, que te enfundas en la labor periodística, que es mucho más profunda, y bueno, hay que tener, como bien dices, mucho cuidado, citar fuentes o no, o corroborar la información antes de decirla y todo esto. Y ya para pasar a otros temas un poquito más amables, después de lo de Damar Hamlin, y todo lo que vimos ahí, lo que sucedió, yo después de, creo que una semana después, iba a tuitear, pues lo pensé bien y dije que ya no. Pero bueno, lo que quiero decir es que tú crees que la esencia del fútbol americano se transforme. Ya sabemos que, bueno, estos golpes que antes le daban a quarterbacks, como Troy Aikman, como Joe Montana, alguna vez me tocó entrevistar a Joe Montana y le pregunté, ¿no?, sobre esto, qué pensaba de estos golpes, ¿no? Por ejemplo, de Lawrence Taylor, y me decía que no era tanto el impacto en el momento que te pegaba, que claro, dolía, sino cuando te dejaban caer todo su peso y que con el turf, con el campo de juego, más la fuerza, el peso, el movimiento de un jugador como Lawrence Taylor, te debajaba y nada más escuchabas cómo tronaban tus huesos. Y bueno, cómo terminaron la carrera tanto Aikman como Montana. Ahora ya se cubre muchísimo a los quarterbacks. Ya podemos ver luego hasta un cierto grado tal vez de exageración en cuanto si nada más les dan y sale volando el quarterback, ya es castigo, 15 yardas, foul personal. Ahora, con lo de Damar Hamlin, yo no sé, digo, y fue un golpe hasta cierto punto normal, porque inclusive está el jugador número 85, esto de Cincinnati, y de pronto le pega a Damar Hamlin, le pega en el pecho y es un golpe normal. Lo que a mí me llama la atención es, no sé si la liga vaya a insistir o todavía exagerar más la protección del jugador de fútbol americano. Y entonces la pregunta es, ¿cambiará la esencia el deporte de las tacleadas como lo conocemos? Yo creo que no, Charlie. Desafortunadamente, el desenlace de Amar Hamlin es triste por lo que pasó, pero al final, bueno, afortunadamente no tuvo ningún daño por la acción inmediata de los médicos. Pero ha habido otros capítulos donde desafortunadamente, pues sí, no ha sido el desenlace tan feliz, ¿no? El caso de eh, Sashir, el linebacker de Pittsburgh, que pues eh, tuvo problemas para caminar después, y muchos otros chicos que desafortunadamente han quedado paralíticos, incluso pues con secuelas por las conmociones. Yo creo que se trata de avanzar, se trata de proteger más a los jugadores,
no solamente al quarterback, sino también a los jugadores, pero difícilmente le vas a poder quitar la esencia al fútbol americano de un deporte de contacto. O sea, no hay manera, no hay manera de hacerlo. Y por muchas reglas que tú pongas y por muchas protecciones que haya, porque la NFL y todas las ligas trabajan, por ejemplo, pues cuando uno jugaba, o sea, cuando yo jugaba, cuando tú jugabas y cuando muchos de los que nos ven jugaban, pues no existía la regla del targeting, ¿no? Recuerden que las No, reglas de la NCAA son las mismas que operan, al menos en territorio mexicano, en la Liga Mayor y en muchas de ellas en ligas infantiles. No existía el targeting. O sea, lo más que te podrían marcar era pues, un uso ilegal de casco, foul personal, 15 yardas. Si ya era sumamente excesivo, o sea, suma, pero así de que te mancharas, un remache, bueno, pues sí, te podían expulsar, ¿verdad? Pero era más por un tema de una actitud antideportiva, de que por un daño en el cuello, por un daño cerebral, en la conmoción. Ahora el targeting, incluso el jugador puede ser que lo haga sin intención, pero entonces yo creo que las reglas del fútbol americano han cambiado. Obviamente le han quitado mucho de lo que nosotros vimos cuando crecimos y nos impactaba ver cómo, pum, volaba un jugador, lo bloqueaban. Hoy en día hay un bloqueo que es bloqueo blind side, no puede regresar y bloquear a un jugador, y antes era así como que lo ibas cazando y pum, ¿no? Eh, y hay gente que no le gusta, gente que dice, nah, es que así no se juega, pónganles banderas, ya es un flag fútbol. Yo siempre hago esta analogía. A ver, cuando nosotros éramos niños, uh-huh, ¿había sillas de bebé para los coches? ¿No? ¿Usábamos el cinturón de seguridad? ¿No? Uh-huh. Hoy en día, ¿qué hace un papá? Busca una silla, la más segura, uh-huh, y te pones el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque sabes de los riesgos que hay, sabes de las consecuencias que hay. Ajá. Los coches hoy en día son muchísimo más rápidos que antes y son de lámina, de plástico los de ahora. Antes eran, o sea, antes ibas en un tanque, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿por qué decimos, ¿para qué te pones el cinturón, güey? Si antes no lo usábamos, ¿no? ¿Para qué le pones una silla al bebé si antes no lo usábamos? No, pues lo mismo pasa con el fútbol americano, wow. lo mismo pasa. Entonces, hay que proteger. Obviamente, sigue habiendo accidentes automovilísticos y desafortunadamente hay muertes en los accidentes, sí. Ajá. Y en el fútbol americano hay lesiones graves, por supuesto que las hay. No lo vas a poder evitar en un deporte de contacto, no lo vas a poder evitar. Wow, me Pero sí lo vas a encantó. poder, pero sí lo vas a poder prevenir, ¿no? Claro, me encantó esa analogía, creo que está muy buena, porque además yo también lo platicaba por ahí con alguien y me decía, oye, pues también es que se había caído una barbarie, y es eso que decías del targeting, que para los amigos que a lo mejor no, amigos de amigas que a lo mejor no saben, era precisamente un jugador que a lo mejor no estuviera involucrado per se en la jugada, había un pase, el receptor agarraba el pase, y alguien estaba ahí como corriendo junto a su compañero y lo podían llegar a rematar y pum, y inclusive hasta se aplaudía, no era castigo, sino al revés era de pum, y todo el mundo lo aplaudía y entre más fuerte y fuera el impacto y si se quedaba el chavito o nos quedábamos ahí porque a mí me tocó una patada de despeje ser víctima de eso, pues Uh-huh. nada, te quedabas tirado y todo el mundo era aplaudía y ahora ya no, y entonces dices, bueno, a ver, precisamente con la persona que decía, bueno, pues también no podemos caer en el salvajismo y si podemos ir civilizando más un deporte de contacto y hacerlo más seguro, pues está bien, ¿no? Ahora, también hay jugadas, y ya para pasar a otro tema, hay jugadas, como las que vimos este fin de semana, que de pronto, a ver, el liniero va corriendo a máxima velocidad, se tira, el quarterback se mueve 2 pasos para adelante y a lo mejor le da abajo, casi similar a la lesión que le pasó a Mahomes. Pero no es que el jugador quiera lesionar per se al quarterback, va a 1000 por hora, y entonces de repente llega, cuando lo vemos en la repetición, dices, ay, claro, se pasó, oye, espérame. Pero cuando vas a 1000 por hora, pues no puedes decir, ay, bueno, voy a pensar. Y ahora, un quarterback con tanta movilidad como Patrick Mahomes, tú te tiras
¿no? Te tiras para taclearlo y te tiras para capturarlo y tal, y el tipo se te mueve, a lo mejor no los 2 pasos básicos adelante, a lo mejor de un paso a la izquierda y luego se va a la derecha y ya le pegaste, y le pegaste a lo mejor donde no querías pegarlo para dañarle. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, creo que esa analogía es muy buena. Oye, ya pasando a otros temas, por ejemplo, a ti, ¿tienes tu sensei o alguien que durante la crónica deportiva de tu infancia o de tu adolescencia dijeras, en fútbol americano sobre todo, o en el béisbol, dijeras, de hecho en México, me gustaría más ahorita aproximarme a hacer el approach en México. ¿Quién o quiénes serían 2 de tus cronistas deportivos que dijeras, yo quiero ser como él, o wow, esta persona? Mira, cuando era niño, la verdad es que yo nunca empecé a dedicarme a esto. Es más, ni siquiera cuando era adolescente. O sea, es más, probablemente yo creo que cuando ni siquiera entré a la universidad. Yo no tenía en mente el ser comentarista deportivo. Yo quería ser piloto. Eso es lo que yo quería. Después, no salí bueno para la física, me costaba trabajo, y alguien me dijo, no, carnal, si quieres ser piloto tienes que ser bueno para la física y para las matemáticas. Las matemáticas nunca tuve problema, pero no eran mi pasión, las matemáticas. O sea, no era algo que, una vez que entendí el proceso y todo eso, no tenía problema, pero no era algo así que me llamara la atención. Lo que sí es que yo, pues sí vi mucho fútbol americano de pequeño, ¿no? Porque jugábamos fútbol americano y porque lo veíamos en la televisión. Eh, Más allá de pensar, de decir, yo quiero ser como ellos, porque la verdad es que no tenía en mente ser comentarista, me gustaban algunos. Por ejemplo, creces, eh, más que me gustaran, pues eran las opciones, ¿no? Y creces y le reconoces lo que hicieron y todo esto, como Fernando Bonros, un papá, ¿no? Jorge Berry, pero realmente los que me gustaban mucho porque había una identificación en el tema del conocimiento del fútbol americano, Pepe Espinosa y Joaquín Castillo. O sea, creo que Von Rossum, Berry y Toño Valdés son muy buenos narradores. Llevan un muy buen ritmo. Von Rossum llevaba un muy buen ritmo, ¿no? De narrar, al igual que Jorge Berry. Pero en conocimiento de fútbol americano, decir, mira, porque además pasa algo, tú estás jugando fútbol americano, ¿no? Y no es lo mismo, obviamente, nunca será lo mismo el fútbol americano de México al de la NFL, pero las bases son las mismas. El centro es el centro. Y el ala cerrada es el ala cerrada. Y luego más en esa década de los 80, donde no había tantos sistemas como hay ahora, pero era muy básico, y prácticamente lo que veías o lo que te enseñaban, pues era mucho de lo que había en el fútbol americano profesional. Entonces sí había esta identificación al momento de narrar y de comentar con Joaquín Castillo y con Pepe Espinosa, ¿no? Además de que, bueno, a Pepe Espinosa yo lo conocí ya después y fue, la verdad, yo a Pepe Espinosa le estaré eternamente agradecido, porque él fue el que me dio la oportunidad de empezar en los medios y él fue el que pues, fue uno de mis grandes maestros. En el caso de Joaquín Castillo, porque hay una muy buena amistad. Aunque cuando yo crecí viéndolo en la televisión y escuchándolo en la televisión, pues realmente no había una amistad como la hay ahora. ¿A qué me refiero? Él llevó a jugar a Pumitas a su hijo y a su sobrino, y jugamos cuando teníamos 7 años, 8 años. Creo que se quedó un par de años en Pumitas y luego él se va a la universidad a la universidad, se va a la organización de Gamos y ahí juega por mucho tiempo. Cuando yo entro a TV Azteca, de eso nunca se me va a olvidar de Joaquín Castillo, me dijo, yo te conozco, Pablito, este, a lo mejor tú no me conoces, me dice, fíjate, a lo mejor tú no me conoces, digo, ¿cómo no te voy a Oh, conocer, Joaquín? Pues si te veo, ¿no? Y me dice, bueno, dice, yo conozco a tus papás, dice, nosotros fuimos a Pumitas y esto, le digo, no, sí, me acuerdo porque incluso tenemos unas fotos ahí con su hijo Joaco, que ahora tengo una muy buena amistad con él, y en el mismo grupo de WhatsApp y todo, ¿no? En fin, entonces, eh, realmente no hubo una gran amistad con Joaquín Castillo mientras yo estaba fuera de la televisión y él en la televisión, ¿no? O sea,
porque no nos veíamos, porque él estaba con su hijo en Gamos y yo estaba con mi familia en Pumitas. Pero ya después, cuando yo entro a TV Azteca y estoy ahí 4 o 5 años en TV Azteca, hubo una muy buena relación y la sigue habiendo ahora. Ahora es muy buen amigo, nos vemos en el Super Bowl, platicamos. La verdad es que lo aprecio mucho a él y a su hijo Joaco y a sus hijas. Hay una muy buena relación. Entonces, básicamente fue con ellos dos, ¿no? Fíjate, con Pepe Espinosa yo tengo grandes recuerdos porque él vivía en Arboledas, en el Estado de México, yo también, donde crecí, la casa de mis papás, donde crecí, pues estaba ahí, y bueno, yo jugaba en los Raiders, como se les decía ahí, los Raiders Arboledas, y él apoyó muchas veces al equipo, porque querían quitar al equipo de ahí, de Arboledas y tal, y él apoyó muchísimo, y luego iba a correr ahí a la Avenida de los Jinetes, el señor Pepe Espinosa, y yo pues me lo encontraba también corriendo, y para mí era, bueno, será una institución del fútbol americano, y además, él le gustaba mucho la música medio pesadona, Maiden, Metallica, entonces, y él insistía mucho en poner buenos reportajes con buena música, y el conocimiento que tenía del deporte per se era extraordinario, y bueno, pues ya después pasó lo que pasó, pero esto sí, para mí también creo que Pepe Espinosa, en cuanto al fútbol americano de este país, es una referencia obligada. Oye, y en el fútbol americano de Estados Unidos, no sé, Madden, Gruden, ¿quién te late así que digas, este es el sensei, el GOAT del fútbol americano? John Madden, John Madden, no hay duda. John Madden, para mí, fíjate que eh, pues obviamente yo empecé a ver el fútbol americano en la televisión mexicana, no había otra opción, o sea, no había otra opción, era Televisa y Mevisión o TV Azteca, esas eran las opciones que tenías para ver fútbol americano y no había más. Y me acuerdo, no sé por qué año fue, no sé, la verdad lo desconozco, pero cuando empezaron los sistemas de cables, que primero fue Cablevisión en la Ciudad de México, porque entiendo que había sistemas de cable en el interior de la República, pero en la Ciudad de México no había, o en el área metropolitana no había, sino hasta mucho después. Entonces, cuando empezaron los sistemas de cable en México, pues había Cablevisión y había otro que se llamaba Multivisión. Y nosotros donde vivíamos no llegaba, todavía no llegaba el cable, ¿no? Obviamente ya no te hablo de Villacuapa, nos fuimos todavía más al sur de la calzada del Hueso, casi por la altura de Cuemanco, entonces no había cable, ¿no? El Cablevisión todavía no tiraba cable hasta allá, ¿no? Y la única opción era Multivisión, y entonces mi papá contrató Multivisión y así fue como empezamos a ver partidos de Estados Unidos narrados por John Madden. Y ahí fue cuando la cosa cambió, ¿no? Porque si encontrabas narradores mexicanos que te explicaban las cosas, John Madden te las explicaba todavía mucho más con el famoso Telestration que empezaba en aquel entonces y además un conocimiento de los jugadores, ¿no? Porque pues él los conocía. No es que los narradores en español no los conocieran o no los conocemos, lo que pasa es que ellos tienen el contacto directo. Hoy en día es muy fácil, hoy en día con las redes sociales, no sé si es tan fácil. Ese es otro punto bien interesante. Con las redes sociales, con todo el internet, pero antes no había. Cuando yo empecé, no había internet. Imagínate, cuando yo empecé a narrar, no había internet. Ahora imagínate Pepe Espinosa, Joaquín Castillo, Jorge Berry, Toño de Valdés, Von Rossum, no había internet, entonces era más complicado el poder sacar información, el hacer una preparación de partido. Hoy en día no lo es, o sea, no lo es tan fácil, pero al mismo tiempo la preparación tiene que ser mucho más extensa porque lo que lee el aficionado es lo mismo que yo puedo leer, porque hay cantidad de páginas de internet, entonces tienes que irte más preparado, ¿no? Es decir, en el pasado les podías decir cualquier cosa a un jugador y pues, ¿cómo había manera de comprobarla, carnal, si no había internet? Hoy en día no puedes hacerlo, ¿no? No es El que lo acceso, hicieran, no es que lo ajá, hicieran, ¿no? Pero, en fin. exacto, el acceso a la información que hay ahora, pues claro, no puedes decir cualquier barbaridad de cualquier jugador, porque bueno, aparte, en tiempo real te está corrigiendo la gente, ¿no? Ahora, acabas de decir un tema importantísimo, tú que has cubierto tantas temporadas y tantas finales de college,
Bueno, ahora, como bien dices, bueno, pues tú te metes a las páginas de la NCAA y todos estos rollos, y entonces tú puedes sacar toda la información. Pero antes, pues creo que eran unas restitas que te daban como para saber los jugadores o el roster de, pues no sé, Notre Dame, de Michigan, de Ohio, de Alabama, o sea, ¿cómo le hacías antes del internet para hacer una crónica de un partido de colegial? Bueno, tenías que antes, a ver, a mí me tocó en la etapa ya del fax, que eso era una tremenda ayuda. No sé cómo le hacían en el pasado, antes del fax. O sea, había que comprar, eso sí, por ejemplo, yo compraba el USA Today en México y había dos maneras. O que fueras al aeropuerto a comprarlo, o que alguien te lo llevara al lugar donde trabajabas. Pero a ver, no me acuerdo cuánto nos costaba, ponle 40, 50 pesos de aquella época. Hoy uno diría, pues 40, 50 pesos no hay bronca. No sé cuánto costaría hoy en día. Ajá. Pero en mi caso, que yo empezaba en los 90, 93, 94, 95, que no ganaba mucho dinero, yo solamente podía comprar, no cada semana. El USA Today sale todos los días. No era cada semana, lo compraba a lo mejor un viernes sí, un viernes no. No me acuerdo qué día salían todos los rosters, estadísticas y demás. Y entonces tú pues, en las primeras computadoras, ahí en Word, hacías tus archivos y demás. Ahora, después vino esta cosa y hacíamos, y estas mismas hojas, a ver, esta hoja que yo les enseñé, esto yo se lo copié a Pepe Espinosa. Lo que pasa es que Pepe lo hacía en un folder, así, un folder manila de esos cafés, lo partía a la mitad y a mano él ponía todo esto, ¿ok? A mano. Ajá. Sí. Entonces tenía, por ejemplo, en esta hoja tenía toda la ofensiva de un equipo, vamos a poner Kansas City, y de él, esa parte del folder de esa ya la guardaba. Y yo ya tengo Kansas City por si me vuelve a tocar más adelante Kansas City, ¿no? Y vamos a poner que, bueno, ahora van Filadelfia. Entonces hacía la de Filadelfia. Y fíjate que en 2 semanas toca Kansas City Raiders. Bueno, pues saco la de Kansas City, ¿no? Entonces él lo iba haciendo así. Eh, este formato, lo empezamos a hacer, y hablo en plural, copiándoselo a Pepe, ¿sí? Y lo empezamos a hacer Ricardo Bravo, Ciro Procuna y yo, porque narrábamos juntos en el radio, y lo empezamos a hacer en un hoja Excel, ¿no? Es más, hasta la fecha lo hago en hoja Excel. Lo hago en hoja Excel y luego hago un PDF, un PDF, y le voy agregando más cosas ya en el PDF. Entonces, ¿cómo le hacíamos? La NFL tenía un sistema que se llamaba fax back. Fax back. Tú tenías que hablar a un número de fax en la NFL a Nueva York, te contestaba una grabadora y te decía, si quieres las cápsulas son, en una hoja te venía la información de cada partido, ¿no? Si quieres las cápsulas de la semana 8, presione 1. Si quiere las estadísticas de generales de la NFL, presione 3. Entonces tú podías ahí pedir toda la información que quisieras, si querías. El tema es que era una llamada a larga distancia. Uf. Entonces, imagínate, lo que tardabas en, bueno, a ver, yo quiero las cápsulas, yo quiero también el roster, yo quiero también esto. Entonces te tardabas 5 o 7 minutos en hacer tu solicitud y luego 15 minutos en que te llegara toda esa información. Para las nuevas generaciones, la larga distancia en el pasado se cobraba, no por celular, o sea, había un teléfono pegado a la pared, y había un fax que te llegaba a la hoja. Entonces, pues era una llamada muy, muy cara. Súper cara. Para empezar, debías tener un fax en casa, que hoy en día los faxes pues salen baratos, ¿va? Pero en aquel entonces no era tan fácil, ¿no? Y luego, por otro lado, pagar la llamada a larga distancia. Lo que hacía yo es que mi papá me decía,
no pedía más que las cápsulas, nada más. Los rosters los buscaba en el USA Today, yo no me acuerdo dónde, y me decía, bueno, ve a la oficina, ve los domingos en la noche, uh-huh, porque es más barata la llamada a larga distancia, y pide lo que tengas que pedir, y ya, ¿ok? Y entonces yo llegaba, ya me conocía ahí el velador del edificio, porque pues imagínate, era un edificio de oficinas, ¿no? Y pues quién llegaba a trabajar a las 9:30, 10 de la noche, ¿no? Y luego un chavo como yo decía, oye, pues, espérate, o sea, a esa oficina no hay chavos, o sea, hay dos ingenieros, o sea, ¿cómo que vas ahí? Entonces llegaba y le decía, oye, pues es que a ver, soy el hijo del ingeniero Viruega y vengo aquí, me dice, y las primeras veces era de que no, pues no nos dijo nada el ingeniero, ¿no? Entonces, no me acuerdo si había celular, yo creo que sí, a la voz de esos solo tenía que hablar y rápido porque te costaba un chorro de lana, en fin, eran unas buenas aventuras. Pero nada, sí le hacíamos y también diseñamos un formato para la Liga Mayor diseñamos un formato para poder narrar los partidos y llevarlo en una hoja. No lo hacíamos así porque la Liga Mayor te daba rosters, ¿no? O sea, roster numérico, pero lo que sí hacíamos en la Liga Mayor era que separábamos a los ofensivos de los defensivos, ¿no? Entonces en una hoja poníamos la ofensiva de los Aztecas, la defensiva del Tec de Monterrey. Ajá. Y entonces en una hoja teníamos el match, ¿no? Y luego volteábamos la hoja y entonces teníamos la ofensiva del Tec de Monterrey, la defensiva de los Aztecas. Y le empezábamos a agregar estadísticas, porque ya había internet ahí, ya había algunas cosas, pero pues entonces nosotros teníamos que hacer ese trabajo de ponerle estadísticas y demás. Entonces, y llevar estadísticas en el juego, además. Esa es otra cosa, porque hoy en la NFL, pues pues hay manera de llevar las estadísticas en una página, pero en la Liga Mayor no hay, ¿no? O no había en aquel entonces. Entonces nosotros llevábamos las estadísticas de cuántas yardas y demás, ahí en plena transmisión. Imagínate, todo esto es artesanal, todo esto que me estás platicando es oro molido, porque además eso, ¿no? Es la parte poética, ¿no? De esta chamba, de cuando te ibas ahí a la oficina de tu papá, los faxes. Yo estoy seguro, o yo creo que el USA Today, pues no sé qué tanto era del mismo día o no, o a qué hora podía llegar, porque pues claro, el periódico físicamente tenía que trasladarse a México El, y además, el bueno, USA pues Today lo, el USA Today lo podías encontrar el mismo día en el aeropuerto a las 8 de la mañana, 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana, el mismo día. wow, Pero pues, imagínate, ¿quién iba a ir todos los días al aeropuerto? O sea, pues por no, o el sea, USA Today. ¿no? Por el USA Today. Entonces, lo que hacíamos, me acuerdo muy bien lo que hacíamos era, por ejemplo, eh, te hablo del 94, 95, que pues ya había internet, pero pues era un internet pues muy lento, o sea, entonces lo que hacíamos, y luego, pues, o sea, a ver, esto es lo que hacíamos. Viajábamos a Monterrey a narrar partidos del Tec de Monterrey los viernes a la mañana, y porque el juego era el viernes en la noche, ¿no? Entonces viajábamos en la mañana y me acuerdo que, imagínate, viajábamos mucho por Mexicana porque había un convenio ahí con la estación de radio. Entonces me acuerdo muy bien que llegábamos a Mexicana y enfrente de los mostradores de Mexicana había un lugar donde vendían el USA Today. El día que descubrimos eso fue Ciro y yo así de que, oye, en tal tienda ahí está el USA Today. Entonces llegábamos y pues alguien compraba el USA Today, ¿no? O comprábamos dos, pues él compraba uno, yo compraba otro. Luego, fíjate, teníamos un programa de radio, Ciro y yo, en el 94, ya en Grupo Asir, que era los sábados, uh-huh, este, a las, no sé, 11, 12 de la mañana. El programa se llamaba Kickoff y era una hora de fútbol americano. Eh, el gran reto era qué hacías durante todo el año cuando acababa el fútbol americano, ¿no? Bueno, hoy en día tienes muchísima información, internet y todo, pero en aquel entonces no había. Entonces, Ciro estudiaba en el TEC Estado de México y yo estudiaba en la UIC, ¿no? En la Universidad Intercontinental. Las dos universidades al sur, Ciro también vivía en el sur y demás. Entonces, eh, en la biblioteca del TEC me dijo Ciro, oye, en la biblioteca nos llega el Sporting News, pero nos llega con una semana de retraso, ¿ok?
Entonces, él le sacaba fotocopias al Sporting News de la sección de NFL porque venía una cápsula pequeña de cada equipo con información. Y entonces él sacaba fotocopias de eso, nos quedábamos de ver en algún lugar, me daba las fotocopias o las dejaba en algún lugar, yo las recogía y armábamos un resumen de noticias para el programa de radio. Pero ese resumen de noticias llevaba una semana de retraso, güey, porque nadie lo sabía, ¿no? A menos de que hubiera una información, pues no sé, acababan de correr a tal coach, pues ya nos enterábamos. Porque en aquel entonces los periódicos, sobre todo mucho el Excelsior, no había tampoco Récord, no había el Excelsior y Ovaciones, pero el Excelsior sobre todo ponía muchas noticias de NFL a pesar de que no hubiera temporada. Sobre todo noticias. Adolfo Cortés era el reportero, muy buen amigo, ponía noticias de pretemporada que fueran importantes, ¿no? Entonces, pues ya ahí sacábamos información porque tenían la agencia AP, ¿no? Pero así era como le teníamos que hacer. Oh, bueno, no, increíble. Ya imagino, aparte me los imaginé perfecto a Ciro y a ti, pues bastantes más chavitos, bastantes, ¿no? Ahí en el aeropuerto y claro, buscando la noticia, buscando la información, buscando la fuente, porque finalmente, bueno, pues puedes estar perdiendo el tiempo, pero cuando traes el chip de estar informado, porque vas a informar a la gente y viene una responsabilidad ahí intrínseca. Lo que pasa es que pues, tienes que saber de dónde puedes sacar la mejor veracidad de información que se puede. La verdad es que sí me los imaginé muy vívido. Oye, ¿qué ha sido de Ricardo Bravo? Ricardo Bravo y yo, bueno, Ciro, Ricardo Bravo y yo, nos juntábamos de pronto en la Ciudad de México, en la Condesa, en un restaurante, a platicar cuando Ricardo tenía todavía sus puntos finos en Fox y de pronto ya le perdí la huella. ¿Tú qué ha sido de Ricardo? Está escondido porque la justicia lo está buscando. No, no es cierto. No, está trabajando en Claro Sports, trabaja en Okay. Claro Sports, narra partidos de colegial, sobre todo, fútbol americano colegial, tiene un programa ahí con Oscar Clériga, que también estuvo mucho tiempo con nosotros en el radio, y él se enfocó más en el tema de la rehabilitación. Llegó a tener una clínica, ahí creo que por la Condesa también, y entonces está haciendo eso, está haciendo esas dos cosas. Pero pues sí, la verdad fueron años muy padres que nos tocó narrar juntos a los tres. También luego por ahí se incluyó a Oscar Clériga, como te dije, Alejandro Centeno, Ramón Aranza, pero la verdad es que y hubo unos que estuvieron antes y todo eso, pero Ciro, Ricardo Bravo y yo narramos desde el 94, yo creo, 94 hasta como por el 2003 más o menos, ¿no? O sea, fueron unos 7 años, yo creo, por ahí, más o menos, o 9, que narramos mucho fútbol americano, mucho y sobre todo de la UNEFA. Y te digo algo, nos apasionaba narrar muchísimo la UNEFA, muchísimo. Íbamos a los estadios, nos involucrábamos mucho en la semana, íbamos sobre todo, eh, Ricardo y yo, porque Ciro tenía responsabilidades en la estación de radio y además trabajaba también en TV Azteca y él no podía, pero íbamos en la semana a los campamentos a los entrenamientos de Águilas Blancas, de Cóndores, o sea, el equipo que nos tocara narrar, íbamos un día a la semana y hacíamos entrevistas. La verdad es que era una etapa muy padre, muy padre. Nuestras transmisiones de Liga Mayor las tratábamos de hacer lo más parecido a transmisiones de NFL, poniendo micrófonos en las bancas, todo eso, pues para que la gente pudiera involucrarse más, ¿no? Y además, pues era la Liga Mayor y te permitían de todo, ¿no? Mucho tiempo a mí me tocó estar en el campo, ser reportero de campo, y entonces, cuando era el volado, me metía con el referee, me metía con el micrófono y se lo ponía al referee, ¿no? Y entonces, no, era muy padre, eran unas transmisiones muy padres. La verdad es que teníamos por Francisco Javier González, que era el director de la estación de deportes ahí en Grupo Asir,
lo que era en aquel entonces Superdeportiva y después se convirtió en Estadio W y hoy en día es W Deportes. Pero Francisco Javier González, a quien también yo le estoy eternamente agradecido, fue uno de mis maestros, nos daba mucha libertad en hacer eso. O sea, nos decía, desde que él armó la oficina de deportes, antes de que fuera una estación de deportes, él dijo, yo quiero narrar, quiero que narremos la UNEFA, ¿no? Okay. Y bueno, esa fue la razón por la que yo de Radio 1000 me fui a Grupo Asir, porque Pepe Espinosa me dijo, oye, van a hacer esto y yo creo que te conviene estar allá y bla, bla, bla. Y entonces me fui para allá y esa era una de las razones, porque narrábamos la UNEFA, o sea, era todo, cada sábado íbamos a narrar la UNEFA. Sí, tratar de haber tocado los años maravillosos de aquellos borregos, de Altamirano, los aztecas, por supuesto, de Zapata, bueno, Zapata y después Villanueva, y bueno, estos enfrentamientos de las finales aquellas, tanto acá en el TEC como en el Templo del Dolor de la UDLA, que eran fenomenales, y sí, claro, yo me acuerdo de esas crónicas que hacían muy buenas y le daban saborcito a este college football de México. Pero bueno, vamos a empezar a cerrar la entrevista. La verdad es que ha estado increíble y ha sido muy, 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 muy buena. Pero vamos a conocer un poquito más de Pablito Viruega. Pablito, ¿qué tipo de música te gusta? Ochentera, soy ochentera de los ochentas, rock, pop, eh, en español también, pero yo creo que esa es la música que me late, ¿no? Tu película favorita, pero de Disney. Ah, de Disney. Yo creo que son varias. Una que acaba de salir hace poco. A ver, es la primera que se me viene a la mente, porque hay varias de Disney. McFarlane, Ah, claro, claro, con Kevin Costner. con Kevin Costner, sí. Ah, buenísimo. Miracle es otra de ellas. Y no sé si Remember the Giants, recordando, sea, The Titans, The Remember the Titans, Titans. no es de Disney, no, creo que eso no es de Disney, ¿no? Sí, Pero pero bueno. es muy buena. Oye, ¿qué tal? ¿Te gusta bailar? ¿Bailas, no bailas? Cuando vas con tu esposa por ahí a bodas y todo eso, ¿cero? O sea, sí me gusta, pero no soy bueno para bailar. Y no, o sea, es muy raro que me pare, muy raro. Pero no soy aguafiestas ni nada, ¿eh? O sea, No, no, no. la Ok. verdad es que no soy bueno, pues entonces, para qué, ¿no? Fíjate que yo, bueno, algunas personas que me conocen saben que yo digo, este es un disfraz porque yo soy baterista de metal, aunque no parezca, y ese tipo de música me gusta y llevo desde los 16 años tocando la batería, pero también eso es más, como receptor también hay que jugar un poquito de fútbol americano, pues algunos movimientos se te dan y juego de piernas y no sé qué, pero me pones a bailar y soy malísimo, pero malísimo. A ver, ahí te va. Entre estos coaches, ¿con quién te quedarías para si tu equipo fuera a llegar? Es más, tú eres el GM de un equipo y entonces Ujú. te propongo estos coaches en su prime. Madden, Belichick, Lombardi, Tom Brady, Parcells o Mark Levy. Eh, Lombardi, Lombardi. ¿Por qué? por la motivación, por las palabras, o sea, para mí la motivación es una parte bien, bien importante. La estrategia, por supuesto, pero las palabras de Lombardi creo que por algo han trascendido más allá del fútbol americano. Sí, Claro. yo pudiera hacer eso, ¿no? O sea, es difícil. Cualquiera de los otros, Landry fue un innovador, Belichick también, pero yo le pondría probablemente Lombardi y quizá Paul Brown, ¿eh? Paul Brown también fue uno de los mejores coaches innovadores, pero Lombardi. Ok, por ahí hay creo que es America's Game, de los Green Bay Packers, donde un jugador, creo que de los Packers, dice que si no hubiera sido creo que es Jerry Kramer, dice que si no hubiera sido por esa bloqueada que hizo en el Super Bowl para Bart Starr, donde ganan contra no fue el Super Bowl, fue la final de conferencia contra los Vaqueros de Dallas, si no hubieran hecho esa bloqueada, a lo mejor el Vince Lombardi, el trofeo Vince Lombardi se llamaría Tom Landry, pero bueno, esas otras cosas. A ver, Pablito, defínete tú como persona en 3 palabras. Eh, pues yo creo que chistoso, ameno, eh,
bromista, ¿no? Eh, exigente, ¿no? Y disciplinado. ¿Eres bueno para los chistes o...? Sí, sí, sí. A ver, Pero no tengo buena memoria. Voy a tratar de acordarme de uno. No tengo buena memoria, fíjate. Pero sí, no solamente me gusta contarlos, sino escucharlos, ¿no? bueno, ahorita te lo dejo ahí de tarea, en los últimos 7 minutitos terminamos. Un superpoder, si tuvieras un superpoder, el que sea, ¿cuál sería? Ya nunca me he puesto a pensar eso porque no. Pues no sé. No, pues a No lo pasa mejor nada. volar. Anda, ok. Sí. Tu villano favorito, ojo, no tiene que ser como de dibujos animados o de historieta, puede ser histórico o puede ser de los deportes. Un villano que diga, por ejemplo, para en mi caso, para poner un contexto, es Darth Vader, ¿no? Yo desde que era niño, mi hijito Eric, que le mando un fuerte abrazo, ¿no? Él siempre era Luke Skywalker, porque además era bonito, y yo siempre elegía a Darth Vader. Mi mamá era de, ¿por Ujú. qué escoges al malo? Y yo no sé, pues porque el cuate está cañón y yo quiero ser como él cuando sea grande. Afortunadamente no pasó, pero por ejemplo, en mi caso fue Darth Vader. ¿Quién sería tu villano? Uno podría ser Darth Vader. Y en la NFL, aunque no le voy a los Steelers, ¿no? Jack Lambert. Aparte, en la imagen, ¿no? De Lambert con toda esta sangre y con los Sí, dientes, los sí. tenía y todo era claro, que era esta imagen de realmente como el que será el logro del fútbol americano, la imagen de ahí, ¿no? Es decir, por un lado tenías, no sé, De un ¿a quién te maldito, gusta? ¿Eh? de un maldito, eres la Sí, imagen de un no, no, maldito, sí. justo me lo encuentro en la calle y sí Sí. salgo corriendo, ¿no? Bueno, ya para terminar, tres cositas. Te voy a dar rápido a unos nombres y tú me vas eligiendo, tú vas diciendo quién eliges, Brady o Montana. Brady, Cuatro nombres, Jordan, Kobe, Magic o LeBron. Jordan, Mohamed Ali o Tyson o Chávez. Chávez. Venga, Pero es Hugo. que además, es que además en el caso de Chávez, a ver, no es que sea mejor que Mohamed Ali, Tyson no, pero Mohamed Ali y él. Pero es que además en el caso de Chávez lo conozco y es una muy buena Ah, bueno. persona y muy buen amigo, entonces, y además fue un ídolo, no, Chávez. Sí, no, de hecho, por ahí cuando les dan en el Salón de la Fama del boxeo, está Sylvester Stallone, que él mismo decía, pues yo qué hago aquí, ¿no? Yo no sufrí como Chávez, estos. Ajá. Julio César Chávez digo, probablemente mucha gente dirá, digo, además es un tipo muy querido, ¿no? Pero yo lo conocí ya trabajando en ESPN y me tocó hacer varios programas porque hace algunos años yo narraba boxeo y estaba involucrado en el boxeo y estaba en programas de boxeo y hubo una época en la que estuve viajando mucho a Los Ángeles donde se hacía el programa de boxeo y ahí y Chávez iba. Entonces ahí lo conocí y siempre se portó muy bien. Eso sí, una ladilla, ¿eh? Una ladilla. O sea, hijo, cómo molestaba, cómo molestaba. No me decía viruega, me decía viruela. Digo, no te preocupes. Yo le decía, no te preocupes, champ. Así me dicen desde primaria, ¿no? Y no, sí, pinche viruega, me decía, y esto, el otro. Y alguien le dijo, bueno, ya, deja a Viruega en paz, güey, ¿no? Y entonces yo le comenté, le dije, no, güey, déjalo que le diga, güey, yo nunca le voy a decir nada, güey, pues, ¿qué le voy a Claro. armar? ¿Qué le voy a reclamar, güey? Además de que es el campeón, me suelta un No, derechazo y me manda, te hace si así, quieren, sí, claro. si quieren yo le dije, si quieres defenderme tú solito, ve, güey, yo, ¿qué, no? Pero muy Sí, buena gente, muy buena gente. Julio César Chávez te puede decir lo que sea, ¿no? Oye, Claro, Hugo, Rafa o Cuau. Hugo Sánchez. Ok, ahí te van, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, cuatro nombres. Pelé, Maradona, Messi o Cristiano. Eh, Yo creo que lo que pasa es que no vi jugar a Pelé. Mi papá me decía que era el mejor de todos los tiempos, el más grande. Probablemente entre Pelé y Messi. Pelé y Messi.
Senna, Schumacher o Hamilton. Senna, Schumacher o Hamilton. Senna. Ah, qué bueno. No, para mí yo tengo ahí una historia romántica, deportiva, de familia, con Ayrton Senna da Silva, que marcó un antes y un después en la casa, en nuestra familia, después de que falleció el 1 de mayo de 1994, porque medio tenemos algunas experiencias de familia con él, el día de su cumpleaños, cuando Joe Ramírez le hace un pastel en el Autódromo Romano Rodríguez y estaba Patty Rolt y Gila Saucet y Marco Tolama atrás, y que ahí es clásico de pastel, sale, yo tengo una foto, no con él, porque antes pues no eran los celulares, era una cámara que además era mal, donde le tenías que poner el rollo, sale escena, le saco una foto, sale fuera de foco la fotografía, va caminando Cena por Paddock, yo lo pude haber alcanzado a decirle a alguien, oye, sáqueme una foto con Cena, pero me quedé como fanática de los Beatles, paradito, y es la única persona con la que me ha pasado, parado viendo a Cena caminando para allá, y para mí ya era mi ídolo. Y luego, rápidamente te platico esto, Pablito, les platico a los demás, porque es una experiencia increíble. Son las pruebas de calificación de un sábado del Gran Premio de México, curva peraltada cuando existía, sale un piloto francés de Lola Larousse, Philippe Alliot, se estrella contra los pits, sale volando el coche queda patas para arriba, como dicen por ahí, y la tribuna callada. Yo estaba con mi familia, con mis papás y todo, ¿no? Y de pronto llega el McLaren, ¿no? Honda de Senna, se orilla Senna, se quita el casco, aquel verde amarela, y cruza la pista para yo, Philippe Alliot, y de repente una señora, mi mamá, dice, mira, yo fui hace ratito a Pitts y me saqué una foto con ese orejón. Y yo, no, espérame, ¿cómo? ¿Te sacaste una foto con Senna? Me dice, bueno, no, él me la sacó. Y yo, no, a ver, dije, no lo voy a creer, mejor no. Pasa después, y lo que sucedió, bueno, vamos, antes se revelaban para las nuevas generaciones, se revelaban las fotos. Entonces vamos a Plaza Satélite, nos entregan las fotos, y sí, mi mamá se mete a Pitts, a Paddock, y en lugar de meterse donde estaban las zonas donde sí podía ir, mi mamá se metió a donde nada más los pilotos. ¿Qué pasa? Senna no traía su Nomex, estaba sin Nomex, estaba, digamos que vestido de civil, y estaba platicando con Ricardo Patrese, que sí traía su Nomex de Williams. Y entonces llega mi mamá con una cámara Canon 110 de las delgaditas, llega, le dice a Senna, le dice, a ver tú, sácame una foto con ese. Y Senna, clac, gracias, bye. Esa fotografía la tenemos ahí, mi mamá está con Ricardo Patrese, pero la persona que le sacó la fotografía fue Ayrton Senna da Silva, y en segundo plano puedes ver Qué a un buena cuate historia. así nada más. No. Entonces yo creo que Senna antes de fallecer, perdón que me desvíe tantito, Senna antes de fallecer, yo creo que en Brasil, cuando estaba en las vacaciones, les decían, ¿qué es lo más raro que te ha pasado, lo más chistoso? Pues una señora en el Gran Premio de México, y bueno, esa señora es mi familia. Así en la Fórmula 1, y en cuanto a Ayrton Senna da Silva y esos años de Patrese, de Prost, de Mansell, de Piquet, de Alboreto, todos ellos, hay muchísimas historias que tenemos. Por eso cuando dijiste Senna, me emocioné. Finalmente, Pablito, bueno, yo te quiero felicitar porque son 30 años este año, ya que empezaste en el 93 en Grupo Radio 1000 y pasaste por Rock 101 y la Superdeportiva, y has colaborado con Sports ya has colaborado con Record, y bueno, has llegado a The Mothership. Ahí es, yo te quiero felicitar porque primero la trayectoria que has hecho a nivel medios, tu nombre es intachable, tu nombre es respetado, tú has dejado una buena escuela dentro de los medios, como persona, como ser humano, y además fuera, ¿no? La imagen que tienes junto con un Ciro Procuna y demás, para no dejar nada fuera, son gente educada, intachable, profesional y sumamente preparada, que se prepara a cada juego. Y la verdad es que yo puedo decir y puedo jactarme orgullosamente, con humildad, de ser pues tu amigo, y la verdad es que te felicito. Claro. Son 30 años, Pablito, se dice rápido, se dice fácil, pero no solo eso, sino estás en la NASA de los deportes, que es ESPN en Bristol. ¿Qué sigue para Pablo Viruega después de estos 3 años y estando ahí en esa NASA? Pues, ¿cuál es la luna? ¿Qué es lo que sigue para Pablo Viruega? Charlie, te agradezco las palabras, te las agradezco infinitamente, porque pues sí, ha sido un trayecto largo y gracias a Dios, a la bendición de Dios, pues hemos podido llegar hasta acá, ¿no? Y el apoyo de la familia ha sido bien, bien importante. Gracias, Charlie, igualmente, tú sabes que te aprecio mucho,
eh, como amigo y como alguien que siempre está buscando hacer nuevas cosas, jalando gente, involucrándose en el deporte y tratando de actualizarse y no estás quieto, no estás quieto y eso lo reconozco y te aprecio mucho lo que dices, Charlie. Pues mira, la verdad es que lo que sigue es actualizarse, ¿no? Lo que sigue es actualizarse. Hoy en día hay diferentes medios para poderle llegar a la gente. Uno tiene limitaciones, no me refiero a la edad, no, sino que limitaciones laborales, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo me dedico a narrar partidos, no me dedico a hacer eh, videos en redes sociales, ¿no? Porque te lleva tiempo, ¿no? Aunque eso tiene un impacto muy fuerte en las nuevas generaciones. Entonces trato de atacar a esas nuevas generaciones con las redes sociales que hay hoy en día, ¿no? Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, y entonces ves que encuentras una gran respuesta del público, ¿no? Obviamente no puedo descuidar lo que hago, que es narrar, que es preparar los partidos. Yo soy más un comentarista, más un narrador que una persona de estudio, por, por las razones de que el estudio se hace, las producciones se hacen en México, no se hacen acá. Dejé de ser ya un reportero, ya en México era más reportero que comentarista, ya lo dejé de ser, ¿no? Porque acá difícilmente puedes salir a reportear, eh, aunque te quedan los pads, sí te quedan a 2 horas y media manejando, ¿no? Y en ocasiones no se puede ir a hacer eso porque hay que cumplir con alguna narración de NBA, que ahora voy a estar más involucrado cuando termine la NFL y demás. Entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, pues primero seguir creciendo, seguir preparándose, actualizándose en el sentido de esa hoja que les enseñé hace un momento, de qué manera la puedo hacer mejor, de qué manera puedo hacer mejor mis preparaciones de partido, de qué forma me puedo preparar más, de qué manera, de qué otra forma puedo analizar el fútbol americano. Eh, y, por ejemplo, una de las cosas que hago dentro de la actualización es ver más videos, ver más esquemas, ver cosas que tengo duda con respecto a cómo se juega hoy el fútbol americano o los deportes, me meto a investigar, ¿no? A ver cómo es que se llevan a cabo. Y por otro lado, crecer en las plataformas sociales, en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, presentar material que la gente está buscando de Pablo Viruega, ¿no? Es decir, tengo una cuenta de TikTok, alguien me dijo, ¿tienes cuenta de TikTok? Y le digo, sí, güey, pero no bailo. O sea, y me dice, no, man. Le digo, no, pues no. Y no es crítica para los que lo hagan, es más, No, a no, veces no, me cada gusta ver quien. a la gente que baila porque digo, no manches, lo hacen re bien, lo hacen muy bien, pero lo que sí veo es, digo, oye, a ver, bajo el estilo que yo tengo, yo puedo presentarles esto, ¿no? Con las herramientas que te presenta una red social, como TikTok, como Instagram, como Facebook. Entonces, eso pudiera ser uno de los retos, no pudiera ser, será uno de los retos que vaya a, a intentar o que me vaya a proponer ahora, el decir, ¿sabes qué? Puedo presentar esto en mi canal. Claro, eso me lleva tiempo, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que sí puedo, pues, decir de mi persona, por no mencionar presumir, pero sí puedo decir de mi persona, es que siempre me ha gustado hacer mis cosas y siempre me ha gustado hacer cosas que tienen que ver con mi trabajo. Por ejemplo, si yo necesito un tripié, ajá, busco el tripié, busco cuál es cuando trabajaba en el radio, hey, a ver, la estación me da una grabadora, pero no es la mejor grabadora. O sea, en aquel entonces había unos mini disc digitales que te permitían editar y todo eso. Y junté una lana y en un viaje a Estados Unidos me compré una, ¿no? Entonces, oye, pero lo estás poniendo a disposición de la empresa. Sí, pero es la manera como estás actualizándote. Y eso es lo que yo hago, trato de hacer, ¿no? Si yo tengo que editar un video, busco la manera de cómo aprender a editarlo, ¿no? Y eso es algo que es algo que lo he hecho por mucho tiempo. Por ejemplo,
ahora veo que hay diferentes aplicaciones para editar y esto y lo otro, y me doy cuenta y digo, ¿cuál es esa aplicación? Y la busco y veo cómo trabaja y veo tutoriales. Vaya, hasta estoy aprendiendo a preparar café, mi querido Charlie. Me compré Sí, una pues es que, cafetera, barista y todo, ya estoy tratando de hacer la figura y demás, porque fíjate me encanta que el café, ¿no? no, bueno, y aparte eso te caracteriza, ¿no? O sea, siempre también, como tú dices, como conmigo, pues tú también siempre te estás innovando y buscarle, ¿no? Buscarle a la chuleta y buscarle el profesionalismo y cada vez, ¿no? Meterse más a lo que nos encanta, ¿no? A nuestra carrera, en tu caso, pues a todo lo que son deportes y todo esto, pues de eso trabajas. Yo te voy a decir dos cosas. Uno es un reto y el otro es un agradecimiento. El primero, el reto es, Pablo, con todas las experiencias que has tenido, ya no nos dio tiempo, pero hemos platicado en otros foros y en otros bueno, en otras charlas, vaya, por ejemplo, la entrevista que tuviste con Pelé o cuando estuviste con Mohamed Ali, todo eso, y el reto es, pues mira, yo siempre ando diciendo a personas tan importantes como tú, de, oigan, hagan un libro. Ahora, el libro actualmente ya no sé qué tanto, o sea, el libro como antes lo concebíamos, de me pongo a escribir y tal, Mm. sino a lo mejor podcast y entregar unas entregas de podcast, bueno, va a hacer unas entregas de podcast, pero lo que me refiero es como un archivo digital histórico que no solo puede ser per se para la gente, para las generaciones más allá y platicar lo de Pelé, lo de Muhammad Ali y a lo mejor lo que te pasó con Davo Sweeney, todo este tipo de cuestiones y a lo mejor una entrega cada una, además hasta tus hijos, además como para una biografía, autobiografía, sino además para dejarle este aprendizaje a los chicos que siguen, estas generaciones, ¿no? Que de repente decía, bueno, ¿y cómo resolvía un problema de edición Pablo Viruega? ¿Y qué pasó con Pelé? Pelé, bueno, ya no está con nosotros, pero ¿cómo fue? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le transmitió Pelé? ¿Qué le aprendiste a Pelé? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Kobe Bryant, por ahí con una entrevista que tiene con Jay Shetty, de repente dice que es difícil, las nuevas generaciones, los nuevos chavos no tienen tanto acceso a una buena información y Jay Sherry Ujú. le decía, let the wisdom go viral. Este tipo de aprendizajes y de personas como tú que puedes dejar un legado, yo te diría que ese sea el reto, que a lo mejor decir, ok, mis Ujú. experiencias que he tenido, las entregas, puede ser para uno, para tu familia o para allá afuera, que digas, Ujú. estas son las experiencias que yo tuve, experiencias y aprendizajes que yo tuve a través de mi vida, a través de los deportes, a través de líder de deportes a nivel internacional, líder mundial de deportes, como lo es ESPN, pero antes lo del fax, ese es increíble. Entonces, yo te lo dejaré ahí porque podemos dejar a las nuevas generaciones, o puedes, personas como tú, a eso me refiero, pueden dejar a las nuevas generaciones este conocimiento para cuando pues los nuevos talentos agarran el micrófono, que digan, mira, yo le aprendí, así como dijimos Pepe Espinosa Fernando Bonroso, Antonio Valdés, pues puedan decir Ciro, puedan decir Pablo, puedan decir todo lo demás. Y finalmente agradecerte, Pablito, de que, bueno, has tenido la confianza y eres parte de nuestro Dream Team a través de las redes sociales y que ya sabes, tenemos todos patrocinadores y todo, y los voy a mencionar ya para finalizar. Gracias también al señor Roberto Abramovich, Raúl Alegre, Enrique Burak, Ciro Procuna, Carlos Tapanabo, Juan Carlos Vázquez, Javier Trejo Garay, Iván Pirrón y el mismísimo señor Pablo Viruega, que estuvo con nosotros hoy, una excelente charla. Gracias, se nos habían negado y debo reconocer que la última vez que hicimos esto, yo me falló el micrófono, me falló la tecnología y por eso estamos aquí. Y te agradezco infinitamente, Pablito, que hayas tenido el tiempo, que me has dado el tiempo y me hayas contestado todo esto. La verdad es que lo disfruté muchísimo y te mando muchas bendiciones. Igualmente, Charlie, sabes que te estimo mucho. Igualmente, gracias por incluirnos a todos nosotros en este gran proyecto que tú encabezas, que es el Dream Team. No es fácil lidiar con distintas personalidades. Me refiero no personalidades famosas, ¿no? O sea, porque no va por ahí, sino personalidades de carácter, a eso me refiero, ¿no? Este, pero creo que una de las cosas que has logrado hacer es juntarnos a todos con un buen ánimo, con una buena actitud, con ganas de pues presentar un producto, como tú lo mencionabas hace un momento, de esta generación, que es algo que nos caracteriza, que nos caracteriza es la honestidad, el trabajo,
¿no? Carreras limpias, profesionales, y que siempre buscamos trabajar en equipo. Curiosamente, la mayoría de nosotros nos hemos dedicado a narrar los deportes, específicamente el fútbol americano, y el fútbol americano es uno de los deportes que te enseña mucho a trabajar en equipo. Habrá sus tropiezos, habrá sus cosas o sus momentos difíciles, pero al final yo creo que se pueden dejar a un lado, se pueden dejar atrás y podemos seguir trabajando de manera conjunta y en equipo como lo estás haciendo, como lo encabezas tú en este grupo al cual nos has invitado a muchos de nosotros que somos, pues además de profesionales, además de que somos personas que estamos en los medios, creo que todos tenemos una muy buena actitud y muchos nos consideramos entre nosotros amigos. Siempre hay una gran respeto. La verdad es que a todos los que acabas de nombrar, en la mayoría de ellos, bueno, muchos de ellos nos ha tocado trabajar juntos, pero por ejemplo el caso de Enrique Burak, que Enrique Burak nunca me ha trabajado, nunca he trabajado con él, nunca he trabajado, pero cada vez que nos vemos en el Super Bowl, nos saludamos, abrazo, platicamos, me pregunta que cómo está acá la cosa en Bristol, del frío, le pregunto que, o sea, tenemos una muy buena relación y nunca hemos trabajado juntos. Y eso es algo que creo que nos caracteriza a todos dentro del Dream Team, que es eso. La verdad es que tenemos una muy buena onda, nos llevamos muy bien y todo el mérito para ti porque lograste conjuntar a este grupo y yo sé que van a venir muy buenas cosas en el futuro. Y fíjate que ahorita hablando de Enrique Burak, ya para terminar, finalizar, Enrique Burak es de las personalidades que más el cuate podría ser, y se lo he dicho, bueno, el cuate con todo respeto, ¿no? Enrique Burak puede ser estando, pero en cualquier momento, porque son de esas personalidades que él no se ríe, dice las cosas, nos tiene muertos de risa a todos los demás, y Ah, el cuate no no, se ríe, él ¿no? es, las veces que, mira, te voy a contar una anécdota, a lo mejor él no se va a acordar, pero este, fue en el Super Bowl de Houston, en el Super Bowl de Houston. Y aunque no lo creas, lo que acabas de decir hace un momento del libro y todo eso, yo traigo unos planes ahí que ya más adelante en cuanto a varias cosas, pero bueno, ya lo traía en mente. Pero y uno tiene que ver con este tema de las anécdotas. En el Super Bowl de Houston eh, íbamos caminando, pues creo que Carlos Nava y yo, sí, Carlos Nava íbamos caminando en una calle afuera del centro de convenciones, que era donde estaba la NFL Experience, y era todo, una calle, obviamente está cerrada la calle, entonces pues, se convirtió en un acceso peatonal, toda la gente caminando en la calle. Y ahí mismo, como había mucha gente y había logos del Super Bowl y todo eso, pues veías a muchos medios que ahí hacían sus stands, ¿no? Porque de fondo estaba un logo del Super Bowl y estaba Fox, y luego más adelante estaba Televisa. Y entonces nosotros ya habíamos de trabajar, habíamos acabado de trabajar, o al menos yo, y venía con Nava, con Tapa Nava, y entonces veo a los de Fox y me meto porque estaba Juan Carlos Vázquez y Carlos Rosado, y Emilio León, con todos ellos tengo una muy buena relación. Y entonces me pongo ahí y les digo, ¿qué onda, canal? ¿Necesitan ayuda? Si quieren, les doy 5 minutos y hacemos lo que ustedes pidan, ¿no? No hay problema. ¿No? Ya. Y seguimos, nos despedimos, seguimos, y veo a Alejandro Centeno y al Furby de Televisa. Y también me llevo muy bien con ellos y entonces me pongo en medio de los dos además, o sea, además los dos chaparritos me pongo en medio de los dos, ¿no? Y dice, pues ya estamos listos, pues vamos a empezar a grabar, ¿no? Querían un invitado, aquí estoy, pues venga, dale, vamos a darle, ¿no? Y los dos así como que, no, ¿cómo crees? Y Centeno, no, sí, déjalo, obviamente todo en broma, ¿no? Bueno, ya ahí Sí, claro. seguimos. Y le digo, ¿cuánto les falta? Me dice, no, todavía nos falta, tenemos que hacer el noticiario de Televisa Deportes, que en ese entonces era en la noche, casi a medianoche, ¿no? Le digo, bueno, carnal, pues ni modo, güey. Pero pues quería ser famoso, le dije. No, pues sí, bueno. Y me dice, ¿y tú? Le dije, no, yo ya acabé, carnal, yo ya, es más, ya me voy a cenar, güey. Ay, si te da tiempo, ahí Así. nos alcanzas. Y ya avanzamos y vienen los tres amigos, Segarra, Valdés y Burak, con sus bolsas de shopping, güey. No, bueno. No. Y les digo, y les dice Tapa, no sean así, por lo menos escóndanlas. Ahí están los otros muchachos trabajando y ustedes de shopping.
obviamente todavía Valdés se reó, no, pues sí, que no sé qué. Y dice Burak, que le chinguen porque nosotros le chingamos mucho tiempo. Ah, es una maravilla, Enrique. A mí, A Enrique mí, Burak, ajá, sí, sí, lo ese que me encanta de Burak es que Burak tiene el tino para decir algo que te va a acabar por morirte de la risa. sí, y lo dice tan serio, porque aparte, claro, su personalidad es como muy serio, por eso te digo que puede ser estandopero, y cuando tuve una charla con él, se lo dije, oye, pues, un día lo deberías de intentar, y bueno, pues ahí tiene su esfuerzo con su hija, con B de Burak Sí, en redes sociales. sé que tienen sus proyectos en redes, en canal de YouTube y todo con su hija. Oye, y ¿No? tú tienes con TAP, ya para finalizar los comerciales, tienes tu esfuerzo con Tapa Nava y esto que ahorita me dices, y finalmente tus redes sociales, Pablito. Sí, en arroba Pablo Viruega, afortunadamente el apellido se parece más a la enfermedad de la viruela, o sea que en arroba Pablo Viruega, ahí están en las principales redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, te decía en TikTok, es el canal de YouTube también. Y en el canal de YouTube realmente lo que hago es junto con el Tapa, un programa que le pusimos Horolop, que la verdad es que ni teníamos ni cómo, ese programa salió en la pandemia, empezamos a hacerlo en la pandemia y por un momento ESPN lo tomó para su cuenta de Instagram y ya después dijeron, no, ya no, como que no sé qué pasó ahí, la verdad, no quiero entrar en detalles, pero nosotros dijimos, oye, pues vamos a hacerlo vamos a seguirlo haciendo, porque además la gente ya estaba acostumbrada y lo seguimos haciendo y afortunadamente ha tenido mucho éxito. La gente lo busca, lo ve, la verdad es que platicamos así como ahorita, ni tenemos tiempo, ya cuando vemos ya tenemos más de una hora y decimos, bueno, ya hay que acabarlo, ¿no? Este, y ese es un programa ahí que tenemos de Horlop. Ahí en el mismo canal de YouTube yo tengo otros espacios que hago, ¿verdad? Que son videos cortos de opinión, de temas de la NFL y demás. Y básicamente es eso, Charlie. Fíjate que voy a hacer un esfuerzo, ahorita se me ocurrió cuando estabas hablando, voy a hacer un esfuerzo de repente juntar por ejemplo, a ti, a Tapa y contigo, Raúl y Javier Trejo y así, pero hacerlo como lo hace Raúl en su especialistas del deporte, que tiene la hora alegre, pero es que sea como menos, o sea, no deportes, sino este tipo de experiencias que antes, imagínate las experiencias que tienes con Ciro, con Tapa, con los demás. Pero bueno, Pablito, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por todo y bueno, estamos en contacto, ya saben, aparezco en redes sociales como @C plus Carlos Cruz y como lo están viendo aquí en C más Carlos Cruz. Pablito, que tengas una extraordinaria semana y feliz Super Bowl. Igualmente, abrazos, saludos, Charlie. Un Que estén abrazo. bien, hasta luego, buenas tardes.